Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en su canal Aso Amigos y en su programa Mentes Despiertas. Hoy en esta tarde de sol les vamos a traer un tema que nos haga mirar profundamente qué es lo que ocurre en nuestras propias mentes, porque esa es la forma como podemos ir más allá de todo aquello que hemos puesto allí como un presupuesto, pero que no nos hemos atrevido a mirar. El tema de hoy es el miedo y el conflicto. Para eso vamos a unirnos en este propósito de contar no solamente digamos, las luces que nos da un curso de milagros, sino de mirar nuestra propia experiencia personal. Eso es un campo muy enriquecedor y sé que ustedes estarán ahí con nosotros en este propósito. Bueno, entonces, bienvenido Alfredo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Sí, estábamos comentando aquí antes de cámaras que, o sea, que solamente hay dos emociones, según el curso de milagros y según lo que hemos podido darnos cuenta. Solo hay dos emociones válidas, una es el miedo y otra es el amor. El curso de milagros te dice que el amor, que una de ellos es real y la otra es inventada por ti. Entonces el amor es real y el miedo es inventado. Alfredo, cuéntanos algo sobre esa invención del miedo que hacemos nosotros. A ver, digamos que el miedo es una de las emociones primarias que empezamos a desarrollar desde muy temprana edad. Digamos que inicialmente se tiene como una sensación frente a las cosas que no conocemos, frente a ese mundo que en un momento dado parece un poco peligroso, pero más tarde digamos que esa emoción se va arraigando tanto en nuestra vida que se convierte en una de las emociones fundamentales de uno. Obviamente, cuando digo fundamentales no quiero decir que sea adecuada, se convierte digamos en una emoción muy arraigada en los seres humanos y es la sensación de tener un miedo permanente ya, un miedo a todo lo que sucede, un miedo a todas las cosas y es un miedo que yo lo llamo a veces latente porque uno como que no logra discernir qué es lo que siente exactamente, pero tiene una sensación de miedo, miedo a viajar, miedo a hacer algo, miedo a empezar un proyecto, miedo a lo que me pueda suceder, miedo al futuro, miedo digamos en general a la vida. Entonces digamos es como el primer reconocimiento que uno empieza a sentir y es que tienes miedo. Lo curioso de eso es que digamos el miedo no es la condición natural nuestra, digamos no fuimos creados a partir del miedo, digamos, el miedo se convierte digamos en una experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, pero no es nuestro ser real. Entonces digamos que la pregunta que uno empieza a hacerse es, bueno, listo, ¿qué hay en mí que me está produciendo miedo? ¿Por qué vivo en ese estado permanente si mi condición natural es el amor? Entonces eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy. A ver, el curso nos dice a lo largo de sus páginas que fuimos creados desde el amor, que somos seres co-creadores, que somos seres de luz. Sin embargo, pareciera que en nuestra vida corriente viviésemos todo lo contrario. En lugar de decir que somos seres de luz, seres de amor, empezamos a sentir que vivimos llenos de miedo, vivimos llenos de temor a muchas cosas y esa es la emoción que nos ha embargado y es lo que vamos a tratar de mirar hoy. A ver, ¿qué es el miedo entonces? Digamos, el miedo es como una sensación interna de aprehensión
Eso es como si nuestro ser, como si nuestra esencia, que es la vida, que es el fluir, estuviera obstruida y empezamos como a estar cohibidos, empezamos como a estar encerrados en un mundo lleno de ideas de pánico, lleno de ideas de fracaso, lleno de ideas de que nos va a suceder algo y ahí empezamos a bloquear nuestra verdadera naturaleza. Sí, es cierto. Ahora echemos una miradita a algunas de las frases de las cuales el libro del Curso de Milagros trata acerca del miedo. Mira lo que te dice. Te dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Interesante, ¿ah? Dice, esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Interesante eso como fuente del miedo, ¿ah? Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Increíble. Esto nos lleva directamente a que veamos el núcleo central del problema que realmente nos plantea el Curso de Milagros. Nosotros hemos creído en la separación, creemos que podemos estar separados de todo lo que existe. Podemos considerarnos como un cuerpo o como dentro de un cuerpo que está en oposición a todo lo que está afuera de nosotros. Así es que el curso dice, hemos tallado un pequeño reducto insensato y completamente loco y queremos estar ahí, atrapados en lo que no es nada. Y obviamente, si esa es la base completa de nuestra forma mental, tendremos que tener miedo de todo, porque todo lo que está afuera puede atacarnos. Entonces, esa necesidad de protección siempre va a estar ahí, como latente. Ante cualquier cosa que yo haga, puedo ser destruido. Inclusive la idea del amor, como lo veíamos en programas anteriores. Si siento demasiado amor, puedo ser herido. Si el otro no me ama, entonces ya siento dolor. Siempre estoy en una condición de que algo falta. Entonces sería bueno mirar realmente por qué no podemos estar en otro estado realmente mucho más allá de esa sensación de ser vulnerables y de ser atacados a cada instante. Y la sensación de sentirnos separados de todo, que produce pues mucho miedo, porque en la medida en que me siento separado, me siento solo, me siento aislado, ¿ya? Y en la medida en que me siento aislado, pues todo lo que veo afuera es un peligro para mí. Pero además de eso también hay uno de otros aspectos que producen mucho miedo, y uno de ellos es la sensación o la identificación con ser un cuerpo. Entonces, cuando estás tan identificado con tu cuerpo, cualquier cosa que le pase al cuerpo se convierte en una sensación de terror, porque sientes que vas a desaparecer, ¿ya? Claro. Cuando uno empieza en un momento dado a sentir en su ser que somos más que un cuerpo, que somos seres de luz, que somos un espíritu, el miedo al cuerpo empieza a desaparecer, porque finalmente empiezas a darte cuenta que tu realidad es algo mucho más grande que el cuerpo, ¿ya? De hecho, digamos, ¿dónde estaba la fortaleza que uno siempre se ha preguntado de Jesús para afrontar la vida, que en muchos momentos fue dura para la época? Y era la sensación y la confianza de que estaba unido a su Padre y que por encima de todo era un espíritu, ¿ya? Si uno empieza a tener esa comprensión, que eres un espíritu, que eres un ser de luz, ¿qué te podría herir? O sea, si eres una mente iluminada, ¿qué te puede herir? Yo siempre pongo ejemplos como para que lo entendamos un poco. A ver, si yo tengo la clara convicción que soy un espíritu, que yo soy una mente, si alguien viene y me dice, oye, tú eres un tonto o eres un idiota, ¿tú crees que eso podría herir mi verdadera naturaleza?
Claro, no. No podría herirme, ¿ya? Porque finalmente ningún concepto que tuviese el mundo de mí, cualquier opinión, cualquier juicio, cualquier crítica, no me toca, en la medida en que estoy absolutamente convencido de mi propia naturaleza espiritual. Cuando nos separamos de eso o cuando nos aislamos de nuestra verdadera naturaleza, empezamos a sentir miedo por todo, empezamos a sentir miedo de las palabras de otro, empezamos a sentir miedo de los juicios, empezamos a sentir miedo. ¿Por qué? Porque creemos que una opinión ajena puede destruir nuestra naturaleza, como si una opinión de alguien pudiera cambiar mi concepto y mi propia identidad, ¿no? Sí, eso no tiene fundamento, Cris. No tendría fundamento, sí. Y es increíble, en eso estaba pensando cómo es ese temor que se tiene ahora sobre las redes sociales, ¿no? O sea, una frase en una red social te puede destruir. O sea, entonces es ese miedo que irán a decir de mí, sí, ¿será que subo la foto o no subo la foto? Entonces es ese cuento, ¿no? O sea, ese miedo, lo que dices tú, porque te sientes esta identidad, sientes que solo que eres un cuerpo y que a partir de ahí ya no hay nada más, ¿no? Me encanta ese punto que has tocado porque ese definitivamente es la esencia y el fundamento de nuestro curso de milagros. Claro, Cris, y algo muy interesante es que estamos atreviéndonos por fin a mirar y a llamar las cosas por su nombre. Al miedo le hemos puesto muchos nombres, lo hemos disfrazado de 20.000 maneras, porque realmente el ego, que es esa falsa identidad, esa mente mecánica, esa tendencia a sentirnos afectados y atacados, está completamente alerta a que alguien te diga, pero es que tú tienes miedo. Si tú le dices a alguien que tiene miedo, seguro que te va a decir, no, eso no es miedo, eso es protección, eso es cualquier otra cosa, o sea, hay muchos sinónimos. Pero lo interesante es que si empezamos a mirar la frase con la que introducía Cris este segmento, de solamente hay dos emociones, amor o miedo. Entonces ahora puedo mirar directamente qué es lo que está pasando. Si en mí no hay perfecto amor, perfecta paz, una perfecta sensación de invulnerabilidad, de que no puedo ser atacado, de que eso que realmente soy no puede ser cambiado por aquello que muta, que es el mundo, que son las opiniones, que es todo eso que aparentemente no puedo controlar. Entonces me daré cuenta de que hay una dimensión más profunda, y en esa dimensión más profunda empezaré a identificarme con lo real. Así es que un curso de milagros es una experiencia, pero lo maravilloso es que para llegar a eso necesitamos mirar exactamente dentro de nuestra mente qué es aquello a lo cual yo le he dado realidad, porque es la única forma de ir más allá. De hecho, hay unas partes que el curso te lo dice claramente y te invita, dice, no tengas miedo a mirar adentro, ¿no? Porque finalmente, digamos, hay un miedo o una creencia muy arraigada a suponer que si miro en mí voy a encontrar cosas terribles, cosas muy feas, y entonces prefiero no mirarlas porque me imagino que si miro dentro de mí no voy a ver la luz que soy, sino que voy a mirar las cosas oscuras y eso me produce mucho miedo. Y sucede todo lo contrario, cuando eres capaz de mirar tu mente, cuando eres capaz de mirar tus oscuridades, tus errores o lo que tú llamas tus grandes pecados, si eres capaz de mirarlos, lo que hace precisamente el amor es deshacer todas esas imágenes y todas esas películas, y en lugar de tener mucho miedo, lo que vas a tener es mucho gozo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el amor, por llamarlo de alguna manera, entra a nuestras vidas y es capaz de mirarlo todo, sin juicio, sin condena, eso que inicialmente era causa de miedo, se convierte en causa de sanación, ¿ya? Entonces eso es unas cosas importantes de mirar. Como también es muy importante observar otra cosa, digamos que muchos de nuestros miedos están en la mente. O sea, el miedo no está afuera. O sea, no es el mundo afuera lo que causa miedo, lo que produce el miedo son mis propios pensamientos. Vamos a ponerlo de esta manera. No puede existir nada, absolutamente nada afuera que primero no haya sido
un pensamiento en mi mente. O sea, cuando yo tengo la idea de que afuera va a haber algo que me causa terror o que me causa miedo, es porque primero he estado pensando que eso me va a lastimar, que eso me va a hacer daño, que eso me va a afectar, y en la medida en que albergo pensamientos de temor en mi mente, empiezo a producir miedo. De hecho, Jesús en muchas partes nos dice, mira, observa tu mente, mira tus pensamientos, porque la causa del miedo son tus pensamientos. Y hay una cosa que es curiosa, dice, yo no te puedo liberar del miedo, pero te puedo acompañar a que mires los pensamientos que te están produciendo miedo, ¿ya? Que ese es como el secreto, ¿ya? Entonces uno quiere como que luchar con el mundo afuera en lugar de hacer el ejercicio correcto. Oye, ¿qué es lo que me está causando miedo en mi mente? ¿A qué es aquello a lo que temo? Y así empiezo a ver el mundo de otra manera y a deshacer el miedo. Sí, mira lo que dice acerca de lo que acabas de decir. Dice, te dice el curso, te dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Dice, es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia sobre tus pensamientos. Entonces ahí está como la raíz de la cosa, ¿verdad, Connie? Claro. Bueno, vamos a hacer un corte para unos mensajes y ya regresamos con ustedes. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos, calle 146A, número 54A02. Hola, soy Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio. Colombia no puede acostumbrarse a la violencia sexual contra la mujer. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Everything. If there was one concept that I would suggest to people to take a daily confrontation with, is fear. The problem with fear is that it lies, right? Fear tells you, hey, if you say that to that girl, she's gonna know she has you, and she'll never really be attracted to you if she knows how much you attracted to her. Don't say that, no. How we get her is when she walks by, ignore her. Fear tells you dumb shit like that, right? For me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai. Skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. You take a drink with your friends, and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane, and you can't figure out why you would do that. You wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet, and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up to 14,000 feet. Somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. And you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say, on three. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. And you go, and you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what?
You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Estamos viendo en esta tarde la posibilidad y la necesidad de ser completamente conscientes de lo que ocurre en nuestra mente. El miedo es algo que puede ser autocontrolado, es algo que simplemente se ha pasado como algo quizás inadvertido por mí, y creo que es lo normal. O sea, ahora creemos que vivir en miedo es completamente natural. Surgía aquí una pregunta detrás de cámaras de que si no tenemos miedo, entonces ¿cómo podemos sobrevivir? Realmente el miedo es una emoción paralizante, es una emoción que no va acompañando, digamos, como el desarrollo coherente y evolutivo de la vida. Es algo que realmente te lleva a un estado de detenimiento. El miedo no puede ser justificado realmente, y quisiera que miráramos la segunda lección, que es la posibilidad de mirar que nada de lo que veo significa nada, porque yo le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. O sea que el miedo es la lectura que estoy haciendo de esos contenidos de mi propia mente que yo he pensado que son así. O sea que en el miedo hay una lectura del pasado, pero el pasado realmente no está en ninguna parte. El pasado ya pasó. La única cosa que yo hago es traerlo para impedir que un futuro luminoso, abierto y una paz interior llegue a mi conciencia. Así es que el miedo no sirve realmente para nada. Veámoslo también de esta otra manera. Digamos que el miedo es la respuesta de una acumulación de muchas emociones y de muchos actos que están en nuestra mente, que han sido traumáticos y dolorosos y se convierten en un estado de miedo. Ahorita aquí me preguntaba Diego sobre el tema de los niños y los padres. Yo le decía, mira Diego, cuando un niño nace, un niño siente profundo afecto por la vida y por los padres. Porque ese mismo niño, después de muchos años, termina sintiendo mucho miedo y mucho pánico ante su padre. ¿Qué ha pasado si inicialmente era una expresión de amor? Decía, mire, la respuesta es fácil, en un sentido. A lo largo de todo el proceso educativo, de todo el proceso de relación con sus padres, seguramente que hubo muchos eventos dolorosos de castigo, de golpes o de daño psicológico, y eso empieza a producir miedo en un niño. Bueno, así como ese niño ha adquirido miedo frente a los padres, para poner un ejemplo ya, si es un padre autoritario, e igualmente también hemos acumulado muchas experiencias en la vida que producen miedo. Entonces, esas experiencias acumuladas se van convirtiendo en unas memorias muy fuertes en nuestras mentes y nos hacen creer que la condición natural de la vida es el miedo y que debemos vivir preparados para un mundo que es tenebroso. Lo que uno no cuestiona es, oye, ¿por qué he ido acumulando tantos miedos a lo largo de mi vida? O sea, no es la condición natural, es la condición como has afrontado la vida lo que ha empezado a generar ese tipo de miedos. Lo que plantea el curso es, oye, listo. Vamos a reconocer que tienes miedo, pero vamos también a reconocer que eres algo mucho más que esos miedos. O sea, tu naturaleza no es el miedo, y ahí empieza realmente el trabajo interno, que es un trabajo de sanación, y es cómo empezar a transmutar esas emociones que se acumularon a lo largo de muchos años en nuestras vidas, transmutarlas en experiencias de amor, en experiencias de comprensión, y pasar de vivir una vida centrada en el miedo a una vida centrada en el amor. Entendiendo, digamos, que el amor es la capacidad que tenemos de expandirnos, de abrirnos, de vivir la vida con gozo, y el miedo es todo lo contrario, una actitud constreñida para la vida, una actitud temerosa frente a la vida. Sí, y es absolutamente, aquí lo repite Jesús varias veces en el texto, te dice que el miedo es una emoción que te la inventaste, que por eso solo a partir de ti tiene que ser resuelta. ¿Y cómo se resuelve? Te dice, tienes que mirar que dentro del conflicto y el miedo que te produce cualquier cosa hay una falta de amor.
Y te dice aquí, dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. O sea, si tratas de dominar el miedo, dominarlo se te acrecienta. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué pasará aquí? Dice, de hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Ah, qué hermoso. Mira, eso me encanta con relación también a una lección que hay más adelante que nos dice únicamente mis propios pensamientos tienen el poder de afectarme, ¿ya? Generalmente uno no se alcanza a percatar, digamos, que lo que genera todo tu temor, todo tu miedo, toda tu angustia son tus pensamientos, y es ahí donde arranca realmente todo el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque son esos pensamientos que no son de amor, son esos pensamientos que no son de luz los que nos producen miedo. Vamos a verlo de manera práctica. Voy a empezar cualquier actividad en la vida, cualquier proyecto. ¿Qué estoy pensando antes de empezar el proyecto? Que voy a fracasar, que me puede ir muy mal. ¿Qué pienso enseguida? Oye, y entonces esto si lo hago y si no me resulta, si nada. De entrada empiezas con un temor, ¿ya? Con una imagen y con una idea de que lo que vas a hacer no va a funcionar. Bueno, eso es un ejemplo sencillo. Lo otro es, bueno, listo, voy a empezar cualquier cosa que haga en la vida, un negocio, una familia, cualquier actividad. ¿Qué tal si yo empiezo eso con una buena actitud amorosa? ¿Qué tal si yo doy lo mejor de mí en eso, independientemente de lo que yo piense o crea que pueda pasar? Es muy seguro que mi actitud y mis pensamientos empiezan a generar un nuevo campo de energía y una nueva actitud frente a la vida. Entonces, la pregunta empieza uno a replantearla. ¿Dónde está el miedo? ¿Afuera o en mí? El miedo está en mí. Ya, entonces es un buen ejemplo para que uno empiece a darse cuenta que finalmente los miedos están en nuestra mente y no están afuera como hemos creído a lo largo de la vida. De hecho, no nos percatamos que el mundo que vemos afuera es el reflejo de mis estados mentales. O sea, si mis estados mentales internos son temerosos, pues no puedo pensar que voy a ver un mundo feliz afuera o un mundo tranquilo afuera, porque lo que estoy proyectando son mis estados mentales oscuros, ¿ya? Y eso es básicamente lo que es el miedo, ¿ya? Es un estado mental de oscuridad donde se cree, se piensa y se siente que no hay salida, ¿ya? Que es angustioso, que es difícil, que puede ser doloroso, y eso es lo que bloquea cualquier posibilidad de manejar la vida o de manejar las situaciones de una manera más creativa. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos, calle 146A, número 54A02. Hola, soy Ricardo Espina, director del servicio informativo de Blue Radio. Colombia no puede acostumbrarse a la violencia sexual contra la mujer. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Todo el mundo experimenta miedo, te dice el curso. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. Fíjate cómo te lleva él hacia la mente, hacia tus pensamientos, hacia lo que hemos estado tratando en esta tarde de hoy. El amor es realmente lo que prevalece porque es lo que eres. Bueno, si a ustedes les interesa este tema y quieren profundizar más, tenemos grupos especializados para poder atravesar un proceso de transformación interior a través de un curso de milagros. Pueden contactarnos en www.instantesanto.com y allí van a encontrar toda la información de nuestros retiros, nuestros eventos y todo lo que realmente está sucediendo, que es completamente maravilloso.
Bueno, me queda despedirme, agradecerles y esperar que realmente dentro de su mente y dentro de su corazón hagamos todos esa elección. Quiero realmente el amor y ir más allá de aquello que me causa dolor. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por haber estado en este programa. Nos vemos en la próxima semana.